Desde incendios forestales a poderosas tormentas, los desastres naturales son una amenaza creciente para la humanidad y el planeta. El CL415 es muy especial por la capacidad que tiene de recoger agua en 12 segundos y de verter esa agua sobre un incendio en unos 2 segundos. Para hacer frente a estos peligros crecientes, ingenieros y científicos están inventando la próxima generación de máquinas colosales que salvan vidas. Lo asombroso del USNS Mercy es que es un hospital móvil que se puede llevar a los lugares donde hay desastres para tratar a la gente. Cuando nuestras vidas y comunidades están en riesgo, solo las máquinas más resistentes lograrán su cometido. Los helicópteros aportan una habilidad única a las operaciones de búsqueda y rescate. Estas máquinas se encuentran en los aeropuertos de las grandes ciudades y también en las remotas montañas y valles boscosos. No importa el peligro, estos superhéroes mecánicos responden a la llamada cuando más los necesitamos. Las colosales máquinas que hemos creado van más allá de nuestra imaginación. Lo que pueden hacer es casi un milagro de la ingeniería, pero son los ingredientes secretos de su interior los que les permiten realizar tareas alucinantes y, a su vez, hacer realidad nuestras ilimitadas ambiciones humanas. El cambio climático es innegable. Está provocando que el tiempo cambie y se están produciendo sequías en todo el oeste y medio oeste de Estados Unidos, así como en Canadá y en numerosos lugares. Eso hace que aumente el riesgo de incendios. Desde 2016, más de 50.000 estructuras como casas, edificios gubernamentales y negocios en California han acabado destruidos por incendios forestales. Ha pasado a ser habitual que se pierdan vidas y miles de millones de dólares en daños materiales. A medida que los incendios forestales se vuelven más y más peligrosos, tenemos que recurrir a nuevas tecnologías y máquinas especializadas que nos ayuden a controlar esta fuerza de la naturaleza. Desde que el hombre alzó el vuelo por primera vez, los aviones han estado en el frente de la lucha contra los incendios forestales. El uso de los aviones para detectar incendios comenzó en la década de 1920 y en 1930 empezó a ser más frecuente. Se empezaron a realizar labores de reconocimiento muy simples para detectar el fuego, averiguar por dónde podían acceder y llegar al lugar para proteger los intereses de la explotación forestal. Pronto los diseñadores empezaron a jugar con la idea de crear un avión que pudiera hacer algo más que detectar incendios. Querían crear un avión que pudiera luchar contra ellos. El CL215 fue el precursor del CL415 y se diseñó específicamente para luchar contra los incendios forestales. Es el primer avión de este tipo fabricado en el mundo. El CL415 es increíble porque es un avión antiincendios. Recoge grandes cantidades de agua y las deja caer sobre los incendios para ayudar a apagarlos. Con casi 20 metros de largo y 28 metros de envergadura, el CL415 es una bestia de la extinción de incendios. Su peso máximo al despegue es de 18,8 toneladas. Más de 6 de esas toneladas son agua y la puede arrojar sobre los incendios forestales. Pero ¿dónde almacena el CL415 esa agua? El CL415 puede recoger 6.000 litros en sus 2 depósitos de agua. Para que os hagáis una idea, sería como tirar 40 bañeras a la vez. Esos 6.000 litros cubren un área de unos 40 por 120 metros, lo que equivale a 3 pistas de hockey. Antes de que el CL415 vuele para combatir un incendio, se conectan grandes mangueras al avión y se instalan adaptadores a cada lado del fuselaje para que los tanques puedan llenarse lo más rápido posible. Una vez llenos los depósitos del CL415, está listo para despegar. Pero como lleva peso extra por el agua, necesita motores especiales para realizar el trabajo. El CL415 está diseñado para despegar y aterrizar en pistas accidentadas de menos de 1000 metros de longitud. Por ejemplo, la pista media de un aeropuerto comercial tiene unos 2400 metros de longitud. Esto significa que el CL415 necesita motores potentes. Para ayudar al avión a acelerar y arrojar el agua en los incendios forestales, este está propulsado por 2 motores turbohélice Pratt & Whitney Canada PW123AF. Los 2 motores del CL415 tienen el equivalente a unos 4.700 caballos de potencia y lo impulsan hacia el cielo.
Las hélices de los aviones pueden ser de paso fijo o de paso variable. Las hélices de paso variable son importantes porque permiten al avión mantener una velocidad constante del motor, pero variar el empuje que produce la hélice. Si se aumenta el ángulo de ataque de la hélice, pasa más aire y se acelera el avión. Si se reduce el paso de las hélices, se ralentiza el avión. De hecho, se puede hacer que las hélices sean más ligeras para que no produzcan ningún empuje e incluso invertirlas para que el avión, si está en tierra, pueda retroceder y maniobrar gracias a ellas. Estos potentes motores permiten al CL-415 llegar rápidamente al lugar del incendio forestal con una velocidad máxima de 360 km por hora. El CL-415 sale del aeropuerto cargado de agua y preparado para actuar. Lleva a cabo un despegue corto con esos motores tan potentes y se dirige hacia la zona afectada. Se lleva a cabo un reconocimiento, se mantiene la aeronave fuera del flujo de humo y se busca el mejor ángulo de ataque en relación con la dirección a la que sople el viento. Luego acceden al incendio desde una posición de flanqueo. Independientemente de si se lucha contra incendios forestales o en hogares, siempre hay que tener en cuenta el ángulo. Se mide y se ve cuál es la mejor manera de atacar el fuego. A continuación se suelta el agua desde la posición de flanqueo para proteger tanto la aeronave como a los pilotos que están volando en ella. Debido a estos peligros, el piloto del CL-415 tiene que acercarse a las llamas indirectamente. La posición de flanqueo es muy importante. En cualquier ataque contra cualquier tipo de fuego se quiere evitar que haya consecuencias nefastas. Hay que dejar caer el agua en el lugar sin ponerse en peligro a uno mismo o a la aeronave. Cuando hay un incendio forestal, se produce una inmensa columna de calor que lanza partículas de humo, así como brasas a la atmósfera, y hay que evitar que la aeronave viaje a través de todo eso. Si entra en el motor, puedes tener problemas de falta de oxígeno que podrían hacer que falle el motor o dañar la aeronave. También pueden surgir dificultades respecto a la visibilidad, porque hay que volar bajo y tienes que evitar chocar contra una montaña. El CL-415 debe mantener una distancia de seguridad, pero también acercarse lo suficiente para lanzar la carga de agua sobre el fuego, que sería lo equivalente a unos 100 barriles de cerveza. El CL-415 tiene compuertas controladas por ordenador que se abren para descargar el agua. Los pilotos tienen un botón que acciona estas compuertas. Si pasan por una zona de fuego intenso, pueden verter un volumen muy grande de agua en un área pequeña para apagar ese fuego. A veces el fuego puede extenderse y para poder atacarlo, los pilotos pueden abrir las compuertas lentamente y distribuir el volumen de agua en un área más grande. A medida que un CL-415 se acerca a la zona de lanzamiento, puede abrir las compuertas y dejar caer los 6.000 litros en 2 segundos. Una vez que el CL-415 descarga el agua, no vuelve a la base. En su lugar, utiliza un elemento de diseño inteligente que le permite volver a la batalla. Lo bueno del CL-415 es que puede coger agua de las fuentes locales, siempre y cuando el agua esté aproximadamente a 1,4 metros de profundidad y se pueda realizar un recorrido de unos 2.000 metros. Es posible recoger agua en 12 segundos y estar de vuelta en el aire luchando contra el fuego en un instante. Luego es posible dar la vuelta y hacerlo de nuevo. Eso es lo que lo hace tan eficaz. El CL-415 puede permanecer trabajando hasta 3 horas y lanzar 9 cargas del tanque de agua sobre un incendio, rellenando los depósitos en una fuente a 10 kilómetros de distancia. El CL-415 es una máquina increíble. Su capacidad para recoger agua 6 veces en una hora durante un periodo de 3 horas antes de tener que repostar supone un gran impacto en un incendio. El excepcional diseño de Canadair, que permite a la aeronave repostar en fuentes de agua cercanas en lugar de volver a la base para recargar, combinado con sus motores turbohélice, da como resultado un menor consumo de combustible por litro de agua lanzada en comparación con las aeronaves con base en tierra. Una de las claves de esta ventaja es el diseño de la aeronave. Como los incendios forestales son cada vez más frecuentes, recurrimos a nuevas tecnologías que nos ayuden a luchar contra esta fuerza de la naturaleza. Uno de los aspectos más interesantes del CL-415 es su capacidad para aterrizar y despegar en el agua. Para ello, el fuselaje del avión tiene la forma del casco de un barco. Esto permite al avión ganar suficiente velocidad sobre el agua para despegar. Además, los motores están montados en lo alto de las alas y eso es muy importante porque las hélices tienen que estar lo suficientemente altas para que no impacten contra el agua durante el despegue y el aterrizaje. Por otro lado, como los cascos de los barcos no son especialmente estables a los movimientos de balanceo, hay pontones en las alas para evitar que la aeronave vuelque.
El CL-415 procede de una larga serie de aviones antiincendios que tienen sus orígenes en los hidroaviones de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue el PBY-5A Catalina. Un avión anfibio desarrollado en la Segunda Guerra Mundial para avistar barcos enemigos. Mitad avión, mitad barco, era vital en la protección de las aguas contra los buques del eje. Luego, en un momento dado, después de la guerra, el Catalina se convirtió en un avión antiincendios. A medida que la amenaza de los incendios forestales crecía, los Catalina necesitaban que los reemplazasen por máquinas más grandes y potentes, y el CL-415 es parte de ese legado. En 2016, Viking Air adquirió Canadair y continuó con los CL-415. Rebautizó su versión actualizada del avión como DHC-515. Además, añadió nuevas características como sensores actualizados y tecnología de navegación para que estas máquinas de extinción de incendios fueran aún mejores. El CL-415 es espectacular. Me recuerda cuando siendo un niño ves una película de dinosaurios y lo que parece un pájaro enorme, un pterodáctilo, llega a la presa, coge el agua y luego despega muy rápido. Mientras el Canadair utiliza el agua para salvar vidas desde el aire, otra máquina inmensa salva vidas en el agua. Tifones, terremotos, huracanes, tsunamis e inundaciones. La humanidad se ve sacudida año tras año por cientos de catástrofes naturales en todo el planeta. Por ello necesitamos máquinas más grandes y mejores que nos ayuden a salvar vidas. El USNS Mercy es un superhospital móvil flotante al que pueden recurrir el gobierno estadounidense y sus países socios. El Mercy y su buque gemelo, el Comfort, son los buques hospital más grandes de la Tierra y tienen una misión: salvar vidas. En sus casi 40 años de servicio, el Mercy se ha desplegado en varias zonas del Pacífico afectadas por catástrofes naturales. Con un peso de más de 57.000 toneladas, 350 veces más pesado que una casa media, con una longitud de más de 272 metros, unas 2 veces y media más largo que un campo de fútbol, el Mercy está equipado con más de 1000 camas de hospital, 12 quirófanos, un escáner TAC, un laboratorio completo, 4 salas de rayos X y 5 unidades portátiles junto con su propia farmacia. El Mercy puede llegar a cualquier puerto o a la costa de cualquier país que haya sufrido una catástrofe importante. Los buques hospital como el USNS Mercy no son algo nuevo. Tanto los griegos como los romanos desplegaron barcos hospital durante el apogeo de sus imperios y los británicos también contaban con barcos hospital en su armada para tratar a sus enfermos y heridos. El actual USNS Mercy es el tercer buque hospital con este nombre utilizado por el ejército estadounidense. El primer Mercy era un buque de transporte de tropas reconvertido que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. El segundo USNS Mercy se fabricó a partir del casco de un buque de transporte de tropas y se usó en 1943 como apoyo médico a las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El segundo prestó servicio hasta 1946, ganó 2 estrellas de combate por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. El Mercy lleva más de 40 años en servicio en el Pacífico y en 2005 se situó frente a las costas de Indonesia tras un grave terremoto que puso en peligro las infraestructuras del país. El terremoto de Nayas que sacudió Indonesia en marzo de 2005 se cobró 850 vidas y destruyó el 95% de las estructuras de la isla, incluidas 13.000 viviendas. El buque gemelo del Mercy, el Comfort, está activo en la región atlántica. Tras el paso del huracán María en 2017, el Comfort estuvo atracado en Puerto Rico durante casi 2 meses. En ese tiempo, el equipo médico a bordo del barco trató a 1.899 pacientes y realizó 191 cirugías. El buque también suministró 76.000 litros de oxígeno y proporcionó 10 toneladas de alimentos y agua. En 2020, el Comfort se destinó a Nueva York para ayudar a la ciudad en el momento álgido de la pandemia de COVID-19. Pero lo que diferencia al USNS Mercy y al USNS Comfort no es solo su colosal tamaño, sino también su tripulación y su misión. Desde su creación, el Mercy ha tratado a más de 14.000 pacientes. El US Mercy es asombroso porque cuenta con una tripulación internacional. Hay personas de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y de todo el mundo que trabajan como personal médico para garantizar que la gente reciba la atención que necesita. La Alianza del Pacífico se creó en 2004 tras el terremoto y el tsunami del Océano Índico.
Está concebida para mejorar las organizaciones humanitarias durante las operaciones de socorro en caso de catástrofe, al tiempo que proporciona ayuda humanitaria, médica, dental y de ingeniería a las naciones del Pacífico. Para que este colosal barco navegue a través del océano, necesita un enorme motor. Para alimentar esta enorme nave de 2 calderas que producen 18,2 megavatios de potencia, estas hierven agua y crean vapor. Este vapor está presurizado a unos 61 kilos por centímetro cuadrado. A continuación, este vapor a presión acciona un conjunto de turbinas. La velocidad se reduce mediante un sistema de engranajes hasta la velocidad del eje. A continuación, el eje mueve la hélice. Este sistema proporciona 24.500 caballos de potencia, lo que equivale aproximadamente a la potencia de 50.000 semirremolques. Aunque este motor es potente, debido al tamaño del Mercy, tiene una velocidad máxima de solo 37 kilómetros por hora. Aunque el Mercy no gana carreras, este enorme barco tiene un alcance operativo de más de 24.000 kilómetros, lo que le permite viajar a cualquier punto problemático del Pacífico. Cuando llega a una zona de desastre, la tripulación del Mercy está lista para salvar vidas. El Mercy puede desplegarse en una zona donde no hay puerto. Eso implica que es muy difícil transportar a la gente desde el lugar de la emergencia hasta el propio buque hospital. Para solucionar este problema, el Mercy cuenta con un helipuerto muy amplio, con capacidad para los helicópteros más grandes, incluso para aterrizar la aeronave de alas giratorias Osprey, que pesa 18 toneladas. El Mercy no solo tiene personal médico internacional de primera, sino que también cuenta con una herramienta increíble: el robot quirúrgico Da Vinci 11. El robot quirúrgico Da Vinci 11 es increíble. Parece sacado de Star Wars. Tiene 3 partes principales. Por un lado está el carro del paciente, con 4 brazos robóticos que tienen sus propias herramientas quirúrgicas conectadas, como un bisturí, tijeras quirúrgicas o pinzas. Por otro lado, el cirujano controla el carro del paciente desde una consola quirúrgica. La consola capta imágenes en 3D de alta definición que permiten al cirujano ver la zona de la incisión con gran claridad, incluso mejor que con sus propios ojos. El cirujano controla los brazos robóticos mediante mandos manuales. Esta herramienta le proporciona un control inmenso, lo cual es fundamental para minimizar las cirugías invasivas. La última parte es el carro de visión, que permite al Da Vinci procesar imágenes en 3 dimensiones de alta definición para que toda la operación funcione. En mayo de 2018, el sistema Da Vinci se utilizó por primera vez en cirugía frente a la costa de Sri Lanka. El sistema llevó a cabo una cirugía con éxito. Era la primera vez que el sistema quirúrgico Da Vinci se utilizaba en un paciente mientras estaba a bordo de un barco y además supuso la primera cirugía robótica asistida que se llevó a cabo en Sri Lanka. Esto demuestra aún más el objetivo de cooperación internacional del Mercy. Aparte de su función humanitaria y de socorro en casos de catástrofe, el Mercy es un buque escuela que imparte formación hospitalaria en lugares como Vietnam, Sri Lanka e Indonesia, entre otros, y capacita a la población local tanto en procedimientos médicos complejos como en primeros auxilios sencillos. También está equipado con un simulador traumatológico de última generación que permite a los profesionales médicos entrenarse en un entorno controlado. Estas situaciones incluyen maniquíes médicos avanzados y actores que simulan situaciones reales de víctimas. Es un recurso de formación muy valioso. Mientras que el USNS Mercy presta ayuda a través de los mares, hay otros campos de operaciones singulares, como los aeropuertos, que requieren máquinas de emergencia especializadas. Los aeropuertos son fundamentales para la red global de viajes y comercio que mantiene en funcionamiento nuestro mundo. Cuando sucede una emergencia en uno de estos lugares, el transporte aéreo puede verse interrumpido y los pasajeros pueden correr peligro. El rescate de aeronaves y la extinción de incendios es una disciplina muy especializada dentro de la lucha contra incendios. Los vehículos necesarios para lograr los objetivos tienen que ser muy rápidos y capaces de llegar fuera de las carreteras, porque los aviones no solo se estrellan en la pista, sino también en campos o zonas alrededor de los aeropuertos. Desde que nació la aviación, los aeródromos y los aeropuertos han necesitado protegerse contra incendios. Esa protección contra incendios en los aeropuertos se dedica a salvar vidas y propiedades. En los aeropuertos, estos servicios cumplen una función similar a la que se realiza en las ciudades. Pero el tipo de incendios y los materiales que se encuentran, como fibras compuestas, combustible de aviación o aceites, hacen que sea necesario un enfoque muy técnico de la seguridad contra incendios.
Son muy complejos y además se necesita una máquina que llegue al incendio en menos de 4 minutos. Presentamos el Panzer 8x8 de Rosenbauer, un monstruo de la extinción de incendios. El Panzer 8x8, que mide 12 metros de largo y pesa nada menos que 52 toneladas, es el camión de bomberos más grande del mundo. Y es importante que lo sea, porque desempeña una de las tareas más duras en el ámbito de los incendios y la seguridad: mantener a salvo nuestros aeropuertos. El Panzer 8X8 tiene que ser muy grande, ya que necesita transportar una enorme cantidad de agua y cuenta con bombas y motores inmensos. Lleva 19.000 litros de agua a bordo. Se necesita toda esa agua para intentar apagar incendios. Para transportar esos 19.000 litros hacen falta motores muy grandes y hay que incluirlos en el vehículo. El Panzer 8x8 necesita todas las herramientas a su disposición para luchar contra los incendios causados por el combustible de aviación. Es un queroseno altamente refinado que prende con la presión y el calor. El queroseno es muy similar al combustible diésel. El gasóleo también se parece mucho al combustible para aviones. Hay varios grados de combustible. Si volamos aviones sobre el Polo Norte necesitamos diferentes grados, porque a temperaturas muy frías puede gelificarse y no bombear bien. También hay grados militares, por lo que existen un montón de tipos diferentes de queroseno que se usan en un aeropuerto. Los incendios provocados por el combustible de los aviones son peligrosos e impredecibles. Los incendios de combustible para reactores son únicos porque sus llamas ruedan y pueden crear intensas bolas de fuego. Además, los incendios de combustible se propagan a medida que lo hace el líquido, lo que hace que puedan llegar a cualquier grieta del avión o del asfalto. Es parecido a lo que te pasaría en casa si tienes una olla con aceite en llamas. Lo último que debes hacer es echar agua encima. Lo que hay que conseguir es quitarle el oxígeno y la mejor manera de hacerlo es poner una tapa. La espuma que se aplica desde los camiones de bomberos crea esa tapa. Impide que el combustible se mezcle con el aire y se reduce el contenido de vapor. Para detener estos peligrosos incendios necesitamos un equipo especial y ahí es donde entra el Panzer 8x8. Hay dos formas distintas de usar la espuma. La primera se basa en el efecto de separación, y lo que hace es privar al fuego de oxígeno. La espuma es un elemento importante en el kit de herramientas de extinción de incendios del aeropuerto. Gracias a sus propiedades únicas, es mucho más eficaz que el agua en la extinción de incendios de combustible de aviación. La clave de esta eficacia son los compuestos conocidos como tensioactivos. Los tensioactivos utilizados deben producir espuma en concentraciones inferiores al 1%. Otros componentes de las espumas ignífugas son los disolventes orgánicos, los estabilizadores de espuma y los inhibidores de corrosión. En el Panzer 8X8 mezclamos un porcentaje muy pequeño del agente espumante con el agua, que suele ser del 2 al 3%. No necesitamos una gran cantidad de ese compuesto para obtener mucha espuma. La otra forma de usar la espuma es mediante el efecto de enfriamiento, que le permite coger energía del fuego reduciendo su propagación y enfriándolo. La espuma es solo un arma que el Panzer 8x8 usa para combatir el fuego. La torreta extensible de alto alcance del Panzer 8x8 es una pieza imprescindible. A diferencia de la extinción de incendios residenciales, donde hay un montón de bomberos que pueden actuar rápidamente, aquí necesitamos intervenir de manera mecánica. El aguijón, que es el dispositivo de perforación en la torreta extensible de alto alcance, es capaz de entrar en el interior del avión a cualquier nivel y echar agua directamente en el lugar problemático. Las medidas de lucha contra incendios relativas a las aeronaves son muy complicadas. Puede haber combustible de avión ardiendo en tierra. Las propias aeronaves suelen ser inflamables, ya que el aluminio de un avión puede incendiarse y arder por sí solo, al igual que los plásticos. Los aviones modernos también tienen materiales compuestos que son combustibles. Cuando se combate un incendio en un avión hay que ser capaz de cambiar la dirección del agua o la espuma. Puede que necesites dirigirla al suelo para apagar el fuego, a las alas o a varios puntos del fuselaje. Para eso necesitas un sistema que lo permita. El conductor del Panzer 8x8 tiene un joystick de alta tecnología para posicionar con precisión cualquiera de las boquillas hacia el objetivo, y así suministrar el agente de supresión y maximizar la capacidad de la plataforma. El Panzer 8x8 no solo es rápido suministrando agua, sino también llegando al lugar de los hechos. El Panzer es enorme y también rápido.
Puede pasar de 0 a 85 kilómetros por hora en 25 segundos y llega a alcanzar una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Cuando se produce un incendio en un avión, hay muchas personas dentro de él que sufren riesgo de lesiones o muerte. El Panzer 8X8 tiene que llegar muy rápido para intentar salvar vidas. Para que una máquina de 52 toneladas se mueva tan rápido, necesita un motor potente. Y el Panzer 8x8 tiene dos. Los dos motores diésel del Panzer 8X8 tienen unos 1.400 caballos de fuerza. Es el doble de lo que tiene el remolque de un tractor. El Panzer 8x8 utiliza esa potencia transfiriéndola a sus 8 grandes neumáticos. El Panzer 8x8 es un camión de bomberos que se mueve como un coche de carreras. Va muy rápido hacia la emergencia y cuando está allí aporta todo lo necesario para apagar el incendio, agua, espuma o productos químicos. En los aviones hay cientos de personas que pueden estar en peligro en muy poco tiempo. El Panzer tiene que llegar allí rápido y verter enormes cantidades de agua sobre el fuego para apagarlo. Eso lo convierte en una máquina colosal. Las principales herramientas del Panzer 8x8 son la velocidad y la potencia. Aunque el Panzer tiene unas increíbles capacidades todoterreno, algunas máquinas están aún más especializadas a la hora de llegar a lugares de difícil acceso. La búsqueda y rescate es una tarea difícil incluso en condiciones favorables, pero en terrenos salvajes como zonas boscosas, montañas o pantanos, la tarea se complica aún más. La búsqueda y rescate es una disciplina altamente especializada dentro del servicio de bomberos. Para llevar a cabo esa misión, se utilizan una serie de vehículos especializados, como todoterrenos, motos de nieve, motocicletas y en algunos casos incluso animales. Todos estos vehículos pueden tener limitaciones de capacidad para llevar recursos o personas al lugar del rescate o a la inversa, para trasladar a las personas que han resultado heridas para que reciban atención médica. El GeoRescue es un vehículo que pretende revolucionar las operaciones de búsqueda y rescate. Para atravesar el terreno accidentado hacen falta vehículos especiales. Tradicionalmente hemos utilizado los vehículos todoterreno para buscar y rescatar en zonas remotas, pero los ATV tienen unas capacidades limitadas. Solo pueden transportar a 1 o 2 ocupantes. No son buenos a la hora de transportar heridos tras las labores de rescate. Por eso se necesita un nuevo vehículo que haga todas esas cosas. El GeoRescue es innovador y una máquina colosal que cubre esas necesidades. Hasta ahora no teníamos forma de llegar rápidamente al lugares remotos por terrenos abruptos y eso lo hace muy bien. El GeoRescue cubre la necesidad de los ATV de traer a más gente de vuelta de los lugares de rescate. Por lo tanto, un conductor y un operario pueden llevar a la persona herida para que reciba tratamiento. El Rescue está equipado con un motor de gasolina de 500 caballos, lo que le confiere una potencia similar a la de un tractor remolque, pero en el chasis de un camión más convencional. El GeoRescue tiene un motor muy potente de 500 caballos, que es casi lo mismo que un remolque de tractor. Necesita ese motor para poder subir cuestas muy empinadas. Por ejemplo, el GeoRescue puede subir pendientes un 40% mayores que un Jeep Wrangler convencional. El Rescue es obra de Geo Motors, una empresa de seguridad con sede en Rumanía. El GeoRescue está diseñado para ser resistente, fiable y todoterreno. Puede atravesar el agua, subir pendientes pronunciadas, cruzar campos embarrados y desplazarse sobre la nieve. Después de haber participado en muchas misiones de rescate, Geo diseñó los vehículos Rescue para que fueran lo último en máquinas de búsqueda y rescate. ¿Qué hace al Rescue tan especial? Para entenderlo, hay que llegar hasta el mismísimo esqueleto de esta máquina colosal. Debido a que los operadores de rescate no saben necesariamente a qué tipo de lugar van a acceder cuando están realizando labores de búsqueda, necesitan tener un vehículo flexible. El chasis del Rescue utiliza tubos de Chromoly, que hacen que la máquina tenga un esqueleto resistente que pueda soportar cualquier cosa que la madre naturaleza le depare. ¿Pero por qué los tubos que componen el chasis son huecos? Porque esta característica de diseño añade aún más fuerza a través de la rigidez. La estructura tubular del GeoRescue es muy importante. Los tubos son muy ligeros, pero también fuertes y rígidos. Tanto la resistencia como la rigidez y el peso son importantes. Una de las principales razones por las que se utilizan tubos es reducir el peso. En el GeoRescue, el chasis está fabricado con tubos de Chromoly. El Chromoly es un tipo de acero fabricado a partir de una combinación de molibdeno y cromo.
Presenta resistencia a la fractura y un rendimiento muy buenos, y es un poco más caro que los aceros suaves de carbono. El uso de un tubo para la fabricación del chasis garantiza una fácil transmisión del par motor y una estructura ligera. Si el vehículo pesa mucho, no va a poder acelerar rápido y va a necesitar mucha energía para moverse. Además, no será bueno fuera de la carretera porque necesitas mover una gran masa y eso da problemas. Tener una estructura tubular hace que sea más ligero y ágil. Los tubos, además de ser más ligeros, son más fuertes gracias a su rigidez. El acero chromoly de los tubos es muy rígido y esa rigidez es importante porque ayuda a resistir las cargas de flexión y torsión del vehículo. Además, el chromoly es muy fuerte, por lo que incluso cuando se tuerce no se deforma de manera permanente y puede resistir al entorno complicado por el que el vehículo tiene que pasar. La combinación de diseño tubular y acero chromoly hace que el Rescue sea fuerte, pero más ligero que otros vehículos de su tamaño. Aunque el Rescue es considerablemente más grande que un Hammer, ambos vehículos pesan más o menos lo mismo, alrededor de 3 toneladas. Y para ser una máquina de 3 toneladas, el Rescue tiene una capacidad única, puede flotar. El Geo Rescue tiene bolsas de aire inflables desmontables que se pueden unir a la llanta. Así, cuando el Geo Rescue llega a un arroyo o un pequeño lago, el conductor puede bajarse, adjuntar estas bolsas de aire a los neumáticos, inflarlas y luego atravesar el arroyo o el lago. Los flotadores son grandes bolsas de polímero que miden aproximadamente 1,4 metros de alto y 1 metro de ancho. Se mantienen compactos hasta que es necesario inflarlos. Entonces se fijan a los neumáticos y el Rescue está listo para cruzar grandes ríos y lagos pequeños. El Rescue tiene espacio en la parte trasera para añadir un pequeño motor de barco que le permita viajar más rápido. La importancia de tener esta capacidad es que en situaciones de búsqueda y rescate, la distancia más corta a una persona que está atrapada, a un avión siniestrado o a cualquier emergencia de este tipo puede ser a través de un cuerpo de agua. La adaptabilidad del Rescue incluye su capacidad para añadir módulos, incluido uno que lo convierte en un vehículo 6x6 que le permite transportar hasta 12 personas. Geo afirma que es el único coche del mundo que puede transformarse así. Además de su diseño modular, el Rescue tiene otra capacidad única que lo hace diferente. El Geo Rescue lleva 1000 litros de agua. Esa agua puede utilizarse para crear un espacio seguro alrededor de una persona atrapada o una zona protegida en caso de que se produzca un incendio, e incluso puede ampliarse mediante el uso de agentes espumantes para crear una zona aún mayor o sofocar un incendio incipiente. Durante las operaciones de búsqueda y rescate en la naturaleza, saber dónde estás y cómo volver es muy importante. Por eso, el Geo Rescue está equipado con GPS avanzado y TerraTrip. TerraTrip es un sistema de posicionamiento avanzado utilizado en las carreras de rally que se comunica con docenas de satélites en el cielo. Esto implica que el Rescue no se perderá cuando esté en sus misiones más críticas. Mientras el Rescue puede llevar a cabo operaciones en los terrenos más difíciles, esta próxima máquina colosal lo hace desde el cielo. Cuando se trata de misiones de búsqueda y rescate, los helicópteros son una de las mejores y más versátiles máquinas que se pueden utilizar. Estas máquinas aéreas son capaces de volar bajo y aterrizar y despegar desde casi cualquier lugar. En 1945, una barcaza de Texaco naufragó en Long Island Sound y quedaron un par de tripulantes a bordo. La fábrica de helicópteros Sikorsky estaba cerca, por lo que envió uno de sus helicópteros R-5 más nuevos y realizó el primer rescate de la historia utilizando un helicóptero. Desde la misión de rescate del R-5 en 1945, se han producido una gran cantidad de innovaciones en la tecnología de helicópteros y el último Sikorsky muestra hasta qué punto la tecnología ha progresado. El Sikorsky S-92 es un helicóptero increíble, puede levantar hasta 12 toneladas. Esto lo hace ideal para búsquedas y rescates, transporte de jefes de Estado u operaciones antisubmarinas. Mide 17 metros de largo, es decir, más que un autobús escolar. También tiene un peso de despegue de 12 toneladas, el equivalente a 7 coches y medio. En comparación, el Sikorsky H-19 Chickasaw, que se introdujo en 1959, prestó servicio durante la Guerra de Corea y tenía un peso máximo al despegue de unas 3,5 toneladas, lo que demuestra el avance de la potencia y la ingeniería de los helicópteros a lo largo de los años.
El S-92 se está incorporando actualmente al ejército estadounidense. Sustituirá al Marine One, un Sea King que actualmente se utiliza para transportar al presidente de los Estados Unidos. Hay muchas variantes del S-92 y una de ellas tiene la capacidad única de ser un helicóptero con base en el mar además de en tierra. El CH-148 Cyclone sustituye a los helicópteros Sea King que la Marina canadiense ha operado durante 50 años. La mayor ventaja del Cyclone sobre los antiguos Sea King es que puede transportar el doble de pasajeros, aumenta de 3 a 6. En esos 50 años, la tecnología y el diseño han avanzado considerablemente. Los helicópteros Sea King, operados por la Marina canadiense durante los últimos 50 años, tenían una velocidad máxima de unos 260 km por hora. Los nuevos alcanzan una velocidad de 300 km por hora. La clave de la potencia del Cyclone son sus motores. Los helicópteros Sea King y Cyclone están propulsados por motores turboeje. Estos motores combinan esencialmente el núcleo de un motor a reacción, pero en lugar de producir empuje, producen potencia en un eje giratorio que a su vez se utiliza para hacer girar los rotores del helicóptero. El motor del Sea King tenía unos 2.200 kilovatios. El Cyclone tiene un motor mucho más grande, de unos 4.400 kilovatios. Los motores turboeje son motores a reacción que en lugar de producir empuje producen potencia rotacional. En un helicóptero necesitamos esa potencia para hacer girar una caja de cambios que a su vez hace girar el rotor principal y el rotor de cola. Por eso necesitamos algún tipo de potencia en el eje y es ahí donde entra un motor turboeje. Un motor turboeje es básicamente el núcleo de un motor a reacción y una turbina libre que gira la caja de cambios y por tanto los rotores. El componente del motor a reacción de un motor turboeje produce empuje igual que un motor convencional, pero en lugar de dirigir ese empuje a través de una boquilla para impulsar la aeronave, en un motor turboeje añadimos una turbina adicional. Lo que hace esa turbina es convertir la energía de empuje en energía rotacional. Esa energía rotacional se aplica a un eje que acciona una caja de cambios. Como las turbinas giran a una velocidad muy alta, de miles o incluso decenas de miles de revoluciones por minuto, no podemos utilizarlas en un helicóptero. Los rotores no pueden girar tan rápido. Por eso, se utiliza una caja de engranajes para reducir la velocidad de rotación del eje y luego esa caja transmite la potencia a los rotores que proporcionan la sustentación del helicóptero. El Cyclone no solo es más potente que su predecesor, sino que se ha equipado con instrumentos avanzados para ayudar en las búsquedas y rescates. Los helicópteros son relativamente inestables porque el flujo de aire generado por el rotor sacude la cabina del helicóptero. Por eso se escucha ese sonido. Eso hace que la cabina se sacuda un poco y dificulta mucho la toma de imágenes porque si tienes una cámara sujeta al fuselaje, tiembla y graba vídeos o hace fotos muy borrosas. Para solucionar ese problema, tenemos que estabilizar las cámaras. Una de las principales innovaciones a bordo del Cyclone que lo hacen excelente en operaciones de búsqueda y rescate son sus potentes sensores. El Cyclone está equipado con un sistema de cámara Star Sapphire 3. Básicamente se trata de un sistema de imagen estabilizado por giroscopio que elimina todas las vibraciones y estabiliza las cámaras. La Star Sapphire 3 graba vídeos de alta definición con un zoom muy potente. También hace fotografías con poca luz y cuenta con un telescopio y un sistema de infrarrojos que funciona por la noche y tiene un buen zoom. ¿Cómo funcionan las cámaras térmicas? Ven lo que el ojo humano no puede percibir. Los seres humanos podemos ver dentro de un espectro visual de la luz que va del rojo al púrpura, los colores del arco iris, pero hay otras longitudes de onda de luz que se extienden más allá de eso. En el extremo superior están el ultravioleta y los rayos X y por debajo tenemos el infrarrojo. Infra significa debajo. El infrarrojo está por debajo del rojo. Muchos objetos emiten luz infrarroja. Es interesante porque cuanto más caliente está un objeto, más luz infrarroja emite. Los objetos fríos emiten poca luz infrarroja y los calientes emiten mucha. En el contexto de las cámaras térmicas, esta energía se conoce como firma térmica. Una cámara de infrarrojos permite medir la energía infrarroja de los objetos. Luego, la cámara convierte esos datos infrarrojos en una imagen electrónica que muestra la temperatura aparente de la superficie del objeto que se está midiendo. La temperatura media de la piel humana es de unos 33 grados Celsius. Incluso en verano, la temperatura media del Atlántico cerca de la costa canadiense es de solo 15,5 grados Celsius. Esto nos permite obtener imágenes en la oscuridad donde dependemos de la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un océano frío y una persona caliente está flotando en él, se podrá ver porque esa persona emitirá una gran cantidad de luz infrarroja.
El CH-148 está equipado con otros sistemas de sensores avanzados como el APS-143 CV3 Oceaneye. Este sistema de radar multimodal ofrece un amplio conjunto de modos de búsqueda, detección y seguimiento de objetos marítimos de largo alcance en alta mar. El CH-148 también está equipado con una herramienta muy potente y única para detectar submarinos. El helicóptero CH-148 puede desplegar el sistema HELRAS bajándolo al agua. El sistema envía señales de sonar que se reflejan en los submarinos, indicando su posición y dirección. El CH-148 con base en tierra puede utilizar el HELRAS. Funciona sumergiendo la larga sonda en el agua. Allí, el sistema de sonar trabaja para detectar submarinos. El sonar funciona enviando ondas y midiendo cuánto tarda en volver el eco. El HELRAS interpreta estas señales y el operario puede hacerse una idea del tamaño y la distancia del objeto detectado por el sonar. A diferencia del aire, el agua es un buen medio para transmitir el sonido, por lo que si producimos un sonido fuerte en el agua, se oirá muy bien a mucha distancia. Si estás nadando y hay un barco cerca, es habitual que no lo escuches por encima del agua, pero si hundes la cabeza enseguida lo escucharás. Es un buen ejemplo de lo bien que viaja el sonido en este medio. Los avances del CH-148 Cyclone no solo están en sus sensores, sino también en su propia estructura. El Cyclone tiene las antenas dentro de su estructura, gracias a la transparencia electrónica de los materiales compuestos. Esto no es posible con metales como el aluminio, porque son muy conductores y van a interferir en las señales de radio. En general, las aeronaves deben ser muy ligeras. Cuanto más ligera sea una aeronave, más eficiente será su consumo de combustible y mayor será la carga útil que pueda transportar. Esto es muy importante en el caso de los helicópteros. Por ese motivo, los fuselajes de los helicópteros se han hecho tradicionalmente de aluminio, que es un material ligero y resistente. Más recientemente hemos empezado a utilizar materiales compuestos. Los compuestos constan de dos materiales, uno de fibra fuerte y una matriz de resina. El Cyclone tiene un alto rendimiento, por lo que necesita materiales resistentes al impacto y a los ataques químicos y que sean muy ligeros, pero a la vez que ofrezcan un elevado rendimiento. Los llamamos materiales con una buena relación resistencia-peso. La fibra de vidrio, el Kevlar o el carbono son materiales compuestos impresionantes, con una alta resistencia al impacto y a los ataques químicos, y tienen un alto rendimiento. Al usar una resina como matriz para nuestros compuestos, son ligeros. El uso de fibras como el vidrio o el carbono nos proporciona la resistencia necesaria. Así se obtiene un material que no solo es ligero, sino también muy fuerte. Estos materiales compuestos son una novedad en el diseño de helicópteros. Los materiales compuestos son muy importantes para los helicópteros porque reducen su peso y permiten transportar una mayor carga útil. Además, a diferencia del aluminio, que es opaco a las ondas de radio, los materiales compuestos dejan pasar dichas ondas. Esto permite que los equipos de radio que estaban fijados en el exterior de los helicópteros, con fuselaje de aluminio, puedan colocarse dentro del mismo. Lo que hace que el Cyclone sea realmente increíble es su versatilidad. Se trata de un helicóptero voluminoso que puede transportar grandes cargas útiles, puede llevar 6 ocupantes además de la tripulación y puede operar en un entorno marino complejo. Todo esto lo diferencia de cualquier otra aeronave. El Cyclone está diseñado para operaciones en el mar y puede salir desde los buques de la Marina Real Canadiense. La Marina Real Canadiense ya ha adquirido 23 unidades de CH-148. Gracias a su avanzado diseño y a la tecnología de sus sensores, este helicóptero contribuirá a mantener la seguridad de las costas canadienses durante muchas décadas. Desde las montañas a los mares, estas potentes máquinas son los superhéroes que necesitamos. Ya sea rescatando a personas en el bosque o salvando comunidades enteras tras una catástrofe natural, las máquinas que creamos tienen la capacidad de proteger vidas humanas y hacer de nuestro mundo un lugar mejor y más seguro.